Buen día tengan todos, hermanos y hermanas. Gracias por su asistencia a esta clase. Como sabrán, pues no voy a poder estar con ustedes de forma en vivo, por así decirlo, dado que tengo un compromiso, pero igual este video lo estoy grabando y pues espero que pueda ser de edificación para ustedes. Entonces vamos a dar inicio a la clase y primero quisiera que oráramos para poner o encomendar este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, por tu cuidado y bendiciones que nos das. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice este tiempo de estudio que tengamos de tu palabra, que podamos, Señor, discernir correctamente lo que en tu palabra se dice, Señor. Te damos las gracias porque nos das tu revelación para que podamos ser edificados, para que podamos saber tu voluntad, para que podamos conocerte más, Señor, y compartir de tu palabra el Evangelio, la salvación, esas buenas nuevas en Cristo Jesús, que lo podamos compartir a los demás. Ayúdanos, Señor, te encomendamos este tiempo, que todo salga bien con esta clase, Señor, y que podamos salir instruidos y que podamos conocer más de ti, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, nos habíamos quedado en la lección número 1 del principio número 4, que tiene que ver de la palabra de Dios. En este caso la lección se titula La importancia de la palabra de Dios, que pues nosotros somos cristianos, sabemos que es la Biblia. Bien, entonces esto ya lo vimos, nos quedamos en la presentación número 10 en esta. Bien, habíamos visto previamente el Antiguo Testamento, son 39 libros, dividido en tres secciones: libros históricos, libros poéticos, libros proféticos, y dimos algunos detalles de cada una de estas secciones. Ahora nos quedamos en el análisis de que, bueno, y les decía de que el Antiguo Testamento viene siendo el Tanaj de los judíos, bueno, del judaísmo se podría decir. Prácticamente es lo mismo, solo que es dividido de diferente forma. Está la ley, los profetas y los escritos. Y nos quedamos en la última clase en que les mencionaba de que tanto Primera de Samuel como Segunda de Samuel, para el judaísmo, pues en el Tanaj como tal, pues se trata de un solo libro, no se divide en dos. Entonces por eso es que en total son 24 libros, no son los 39 como lo vimos aquí en nuestras Biblias cristianas, se puede decir, ¿verdad? Esos son algunos detalles. También otros detalles que podemos ver es de que en los escritos, ahí podemos ver caballos, lo mismo que nosotros les mencionamos, los poéticos, esta parte de aquí, o sapiensales, son estos que están aquí: Job, Proverbios, Ruth, Cantares. Bueno, Ruth no está considerado aquí, ¿verdad? Aquí está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. La mayoría sí, ¿verdad? Eh, los Salmos, quiero ver. Creo que aquí está, ajá, lo toman como aparte, ¿verdad? Pero es parte del mismo categoría de escritos. Estos aquí se menciona que fueron escritos preexílicos, o sea, antes de el exilio que tuvieron, y este es post-exílicos. Post-exílicos, ajá, correcto. Entonces ahí está Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda Corintios. Si se fijan, el orden es totalmente diferente al nuestro. Bueno, no totalmente, por lo menos el Pentateuco está igual. Aquí pues ya empezamos a ver algunos detalles que cambian. Eh, y bueno, dependiendo de la tradición, hay variación con respecto al orden de los escritos, pero normalmente siempre termina en Primera y Segunda de Crónicas. Es una curiosidad. Entonces, la Torá es la ley, los Nevi'im son los profetas,
y Ketubim, los escritos. Ahora vamos a ver la clasificación del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, primero tenemos la sección de los evangelios, en donde está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entre ellos los primeros tres se podría decir que son sinópticos. Y Juan pues es un poco diferente, pero al igual que los otros pues habla de la vida, ministerio, obra del Señor Jesucristo. Luego tenemos los Hechos de los Apóstoles, que está prácticamente en una clasificación separada. Luego tenemos las cartas o epístolas paulinas, en donde está Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Son cartas básicamente que fueron enviadas por el apóstol Pablo, ya sea a algunas iglesias locales en ubicaciones geográficas, pero también a personas específicas. Por ejemplo, a Timoteo se lo envió claramente a él, Tito, y también, bueno, Filemón es el nombre del colaborador que él tenía, pero bueno, estas son cartas. Luego tenemos las cartas epístolas generales, que son como más para una iglesia como tal, pero con algunas temáticas más generales. Ahí tenemos Hebreos, Santiago, no necesariamente es el apóstol Pablo, aquí podemos ver varios diferentes de autores. Por ejemplo, en Hebreos pues no sabemos con claridad el autor de este libro, de esta carta, pero es muy importante. Santiago, también conocido como Jacob, el hermano o medio hermano del Señor Jesucristo. Primera y segunda de Pedro, pues se entiende que el autor es Pedro. Primera y segunda de Juan, bueno, con tercera de Juan, perdón. Y Judas, que es Judas Tadeo, si no me equivoco. No el Iscariote, definitivamente. Y tenemos la otra categoría de profecía, que viene siendo el Apocalipsis, que son prácticamente escritos escatológicos. Bien, esta es la clasificación del Nuevo Testamento. Y esta es como la distribución también, ya viéndolo como con más detenimiento. Tenemos los libros históricos. Esto es como una clasificación un poco más detallada, un poco más rigurosa. Está bien la anterior, la que hemos visto, ¿verdad? Es como más fácil de aprender. Pero aquí está como más detallado. Entre los libros históricos tenemos los evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eh, Tenemos estos tres, como les mencionaba, que son los sinópticos. Y tenemos la historia de la iglesia. Esta se incluye dentro de esta sección de libros históricos, los hechos de los apóstoles. Hay quienes dicen que debería titularse los hechos del Espíritu Santo, pero bien. Los acontecimientos dados en Hechos de los Apóstoles está el derramamiento del Espíritu Santo en ese día de Pentecostés, un día domingo, en donde ellos empezaron a hablar en lenguas y el apóstol Pedro se levanta a dar un discurso poderoso que alrededor de 3.000 personas se convirtieron. Se puede decir que este fue el nacimiento de la iglesia. Se hicieron las primeras campañas evangelísticas y viajes misioneros. En lo que respecta a los evangelios, los autores se dice que son cada uno de los nombrados aquí. Por ejemplo, de Mateo se dicen que fue Mateo el escritor, Marcos fue Juan Marcos, Lucas fue el doctor Lucas, Juan fue Juan, el apóstol. Las fechas de escrito se dice que está entre los años 60 o 90 después de Cristo, entre ese rango. El contenido, vida y obra de Jesucristo. El propósito, revelación del mensaje de salvación. Prácticamente todo el Antiguo Testamento viene a parar aquí, ¿verdad? A estos evangelios para que se cumpliera todas las profecías. Ahora solo estamos esperando prácticamente las futuras, las que tienen que ver con esos tiempos escatológicos. Las palabras claves son buena nueva, que viene siendo el evangelio, redención, como una liberación de nuestra esclavitud, que en este caso es el pecado,
o el pago más bien sobre esta deuda que tenemos nosotros con el pecado, que en este caso el Señor Jesucristo lo pagó, y el reino de Dios. Ahí tenemos algunas lecturas claves, pero la letra es bien pequeña y tal vez lo pueden ver con detenimiento después. En lo que respecta a los hechos de los apóstoles, tenemos que el autor es el doctor Lucas, es médico. En el año 65 después de Cristo, el contenido tiene que ver con la iglesia primitiva, esos primeros años, y el ministerio apostólico, lo que hicieron prácticamente esos 12 apóstoles del Señor, para ser parte de ese fundamento de la iglesia, porque la iglesia se fundamenta en apóstoles y profetas básicamente. Profetas, cuando hablamos de profetas nos referimos a todo el Antiguo Testamento, y apóstoles nos referimos prácticamente al Nuevo Testamento, siendo el Señor Jesucristo la piedra angular de esta edificación que es la iglesia. El propósito es la difusión del mensaje de salvación. Veamos la diferencia. En los evangelios tenemos que es la revelación del mensaje, y en Hechos de los Apóstoles es la difusión de ese mensaje de salvación. Palabras claves: iglesia, Espíritu Santo y evangelización. Bueno, después de todo, la clasificación es bastante parecida a la anterior, si se fijan. Están los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas paulinas, las cartas generales y el libro profético. En las cartas paulinas podemos ver una división entre estas que son consideradas cartas pastorales, a Timoteo, a Tito, a Filemón. Estas son más como dedicadas a, ¿cómo se llama?, a poder pastorear iglesias. Bien, entre las cartas paulinas son 13 dentro de la categoría de libros doctrinarios, así lo clasifica este material. Están Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses son cartas paulinas, y las pastorales. El autor pues es el apóstol Pablo, definitivamente. Las fechas se comprenden entre 52 después de Cristo y 64 después de Cristo. El contenido habla sobre el evangelio a los gentiles, exhortación a las iglesias y deberes cristianos. El propósito: explicación del mensaje de salvación. Y algunas palabras claves: tenemos la justificación por la fe y la salvación por gracia. Estos libros son sumamente importantes porque si bien en la revelación del Evangelio, de ese mensaje de salvación, está toda la base prácticamente de eso, de la salvación, eh, ya en las cartas paulinas se hace como una explicación más detallada de en qué consiste la salvación, cómo nosotros somos salvos realmente. Entonces ahí entran temas como la gracia, ahí entran temas como esas 5 solas de la Reforma Protestante, de que tenemos la sola Escritura, la sola fide, solus Cristo, eh, solo gracia y sola ¿cómo se llama esta? Que Dios tiene toda la gloria, pues soli Deo gloria, a Dios sea toda la gloria. Entonces esas son las 5 solas de la Reforma Protestante, y esas están prácticamente en el libro de Romanos, pero lo podemos ver también en diferentes libros, que es prácticamente el fundamento de nuestra cristiandad evangélica. El tema central de estas cartas aquí menciona principios y fundamentos de la doctrina cristiana basadas en la justificación por la fe y en la salvación por la gracia, más o menos lo que yo les estaba mencionando. También se menciona instrucciones y orientaciones generales acerca de la conducta del creyente en relación con la vida cristiana y el fortalecimiento de la iglesia. Luego tenemos las cartas generales, siempre dentro de los libros doctrinarios. Tenemos aquí el listado.
que son los que estuvimos viendo anteriormente. Aquí podemos ver el autor, que son los que tienen su nombre específico. Por ejemplo, bueno, en hebreo sí no sabemos, ahí se menciona autor desconocido, pero por los demás se entiende de que estas cartas de Juan las escribió Juan el apóstol. Eh, bueno, las fechas comprenden entre el 60 y el 90 después de Cristo. El contenido habla sobre el nuevo pacto, sobre la fe y las obras. En Santiago se habla bastante sobre eso. La apostasía y los falsos maestros. Hay cartas que son bastante importantes en temas de apologética. Eh, Propósito, aplicación del mensaje de salvación. Si se fijan, todo tiene un orden lógico. Aquí vemos la revelación como tal del mensaje de salvación. Aquí vemos la difusión de ese mensaje, la explicación de ese mensaje, y aquí vemos la aplicación, una forma práctica de cómo podemos nosotros ser hacedores de esa palabra, de ese mensaje. Palabras claves, sabiduría divina, más que todo en Santiago hay bastantes como ese tipo de sabiduría. Nuevo mandamiento, que tiene que ver con el amor, y la fe que vence al mundo. Finalmente, pues Apocalipsis de Juan habla sobre mensaje a las 7 iglesias, el gran conflicto, el milenio y la nueva Jerusalén. Bueno, también se le conoce como revelación, en inglés es Revelation, así se llama el libro. Nosotros lo tenemos titulado como Apocalipsis. El autor fue Juan el Evangelista. La fecha en el año 95 después de Cristo. El contenido tiene que ver con visiones y profecías. Este libro no se puede traducir, no se puede interpretar del todo, porque hay partes que sí, pero no se puede interpretar de manera literal, porque estamos hablando de figuras, de símbolos, de visiones, o sea, es bien complicado. Es un lenguaje prácticamente apocalíptico en donde tenemos que nosotros hacer uso de la misma palabra para poder interpretar lo que dice. El propósito es la consumación de ese mensaje de salvación, que es ya el final de esta secuencia lógica sobre ese mensaje de salvación. Y las palabras claves tenemos revelación, juicio y gloria eterna. Bien, aquí tenemos un video que habla sobre qué es la Biblia. Ahí para que podamos ver un poco en detalle o poder ver un poco más sobre algunos conceptos o algún pequeño detalle que yo no he mencionado. Entonces lo vamos a ver. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua, pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas, y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria, la veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo, pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5
5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim. Bien, eso es parte de lo que estuvimos viendo con respecto al Tanaj, que vimos que era la Biblia hebrea de los judíos, pero también es nuestro Antiguo Testamento prácticamente. Voy a poner pausa de vez en cuando porque al subirlo a YouTube me imagino que como estoy reproduciendo un video que tiene copyright, pues me lo pueden bloquear. Entonces por eso es que cada cierto tiempo voy a hacer algún tipo de pausa. Una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Bien, estos son los libros deuterocanónicos que le llama la Iglesia Católica. Nosotros más que todo lo vemos como libros apócrifos. Va a haber una lección en donde vamos a hablar un poco sobre ellos y vamos a ver algunos detalles en donde definitivamente no podrían ser inspirados porque tienen errores. El mismo autor no le da crédito a su obra en uno de ellos, en Macabeos, en uno de los Macabeos. Y bueno, hay algunas cosas que pueden ser cuestionables, pues. Pero sin embargo, a nivel académico, estos libros pueden tener bastante riqueza. Si bien hay uno de ellos, no me recuerdo en cuál específicamente, que tiene un error histórico, o sea, se mencionó un dato que no, que sabemos que es erróneo, pero sí nos da como una buena base para conocer qué fue lo que pasó en esos aproximadamente 400 años en donde no hubo revelación, ese periodo intertestamental entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero bueno, vamos a continuar. Sí, que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. Bien, si se fijan, ahí prácticamente están describiéndose de una forma genérica el Nuevo Testamento, la clasificación que estuvimos viendo, los evangelios, hechos de los apóstoles, las cartas paulinas, etcétera. Ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras. Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional
durante el Segundo Templo. Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías. Tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo. Luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús. Y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes y desde el principio todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Un detalle que quería mencionar es de que en el judaísmo actualmente estos libros deuterocanónicos o más bien apócrifos, estos no son considerados dentro de su Biblia eh, hebrea, o sea, no lo consideran como el Tanaj, como el contenido del Tanaj, no los tienen esos libros, porque simplemente no los consideran que sean, que tengan esa validez de inspiración divina. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Bien, interesante. De lo que hablaba al final tiene que ver con la unidad orgánica de la Biblia, como es de que más de 40 autores en periodos de tiempos diferentes, en ubicaciones, tradiciones y vivencias diferentes, ¿cómo pudieron hablar de lo mismo? Porque la Biblia todo apunta hacia el Cristo Jesús y ese tema de la salvación y cómo Dios ha querido relacionarse con nosotros. Entonces es algo interesante de que definitivamente esto es palabra de Dios y no simplemente un escrito por seres humanos o no son escritos que contienen la palabra de Dios, simplemente es la palabra de Dios como tal. Bien, vamos a entrar al siguiente tema que tiene que ver con el Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Vamos a ver por qué se le llama testamento también. No sé si se han preguntado eso, ¿verdad? Que tenemos la Biblia y se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mientras que en la Biblia más que todo se hablan de pactos, no se habla mucho de testamentos. La palabra pacto sí la podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero la palabra testamento como que casi no, ¿verdad? Entonces el significado viene de el origen, por así decirlo, viene de berit, que significa alianza o pacto. Entonces si se fijan, pues, bueno, a mí me hubiera gustado que se llamara Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, en lugar de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Siento que tiene como un mejor significado la palabra pacto, pero igual. Eh, la palabra diateque viene significando eso también, testamento o pacto. Si no me equivoco, berit es en hebreo y diateque es en griego. Y viene siendo, este es el significado, acuerdo de un superior sobre un inferior. Nosotros consideramos un pacto en donde dos o más partes acuerdan algo y cada uno pues, o sea, que viene siendo como, viene teniendo una condición en donde cada parte tiene que tomar en cuenta esa condición. Nosotros lo concebimos algo así, pero realmente los pactos como se hacían normalmente en la antigüedad era de un superior hacia un inferior y no necesariamente iba a ser condicional para todas las partes. Podía ser de que ese superior sea quien se imponga la condición y el otro no tenga que hacer nada. Puede ser de esa forma. Testamentum viene del latino, que
algo así pasó, ¿verdad? De hebreo pasó a griego, de griego pasó a latino y de ahí pasó a español. Testamento viene siendo como la declaración voluntaria de una persona expresando su voluntad sobre algo. Entonces, más que todo por esa orientación es que le pusieron al Nuevo y al Antiguo el nombre de testamento. Entonces, en este caso, esa declaración voluntaria de una persona, esta persona a la que se refiere la Biblia es la voluntad de Jesús. Perdón, aquí hay un escrito interesante, permítanme. La Biblia fue escrita mucho tiempo antes de que se inventara el papel y los lápices. Quienes la escribieron lo hicieron sobre largas tiras de papiro o pergamino. El papiro se hacía de una planta y el pergamino de pieles de animales. Estos escritos eran muy valiosos y luego se juntaron para formar toda la Biblia. Imagínense, nosotros tenemos en nuestras manos una Biblia, un libro que viene desde hace desde hace cientos de años. En un lapso de tiempo de 1500 aproximadamente de años es que se escribió por personas diferentes, así literalmente con ya sea con papiros, con o pergaminos, eh, y pues poco a poco de generación a generación se ha venido como adicionando a este escrito sagrado la información hasta que la tenemos como hoy la tenemos, la revelación completa de Dios. Ya no hay más revelación nueva, ya no, porque si fuera así, la Biblia estuviera creciendo cada vez más y más y más. Entonces, no, ¿verdad? Esto ya, ya está el canon completo, ya vamos a ver eso de la palabra canon, de dónde viene, pero viene siendo como una regla de medir, es como algo que ya está establecido, ya está acordado. Entonces nuestra Biblia está completa y es sorprendente cómo a lo largo del tiempo, a pesar de que han habido épocas en donde han querido eliminarla, pues sigue en pie. Sí, y tenemos esa revelación. Entonces eso no es por casualidad, es simplemente porque es palabra de Dios y es su voluntad de que nosotros podamos tener esa revelación en nuestras manos. De tal manera podamos conocerlo. ¿Y cómo no va a ser así si es Dios? Bien, el nuevo pacto, podemos ver algo referente a eso en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Quiero ver si lo tengo por aquí. Hebreos 1. Sí, aquí está. Nos dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Acuérdense, el Antiguo Testamento fue escrito por profetas y fue dado a los padres, o sea, a esas generaciones que estuvieron en ese tiempo. Entonces, cuando hace referencia a esto, está haciendo referencia al Antiguo Testamento. En estos postreros días, o sea, donde estamos actualmente, y bueno, como había mencionado en otra clase, ¿verdad? Hay personas que creen que estamos en los últimos días, haciendo referencia con esa mención de que ya se va a terminar el mundo, ¿verdad? Como que ya estamos al fin del mundo. Pero realmente, estos postreros días, o sea, existen o estamos dentro de esos últimos días desde que Cristo vino prácticamente y murió, resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Desde que vino el Espíritu Santo, pues ahí empiezan prácticamente estos últimos días. Los apóstoles eso pensaban, el autor de Hebreos eso pensaba y por eso puso en estos postreros días. Nosotros seguimos en esos postreros días. Nos ha hablado por el Hijo, el Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces ahí vemos parte de ese pacto en Cristo Jesús. Vamos a hablar en detalle en qué consistía ese nuevo pacto desde el punto de vista del Antiguo Testamento, que ya estaba como sentando las pautas de qué
iba a tratar ese pacto. Lo vamos a leer en Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 33. Aquí el profeta Jeremías menciona, he aquí, bueno, esto es palabra de Dios, ¿verdad? El Dios mismo, Jehová, le dice a Jeremías que hable sobre esto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, y aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, los postreros días, ¿verdad? Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este es el nuevo pacto al que se hace referencia en el Nuevo Testamento, en donde Dios nos iba a dar esa ley para que estuviera en nosotros. Ahora ustedes se preguntarán, ¿verdad? Bueno, yo sí soy salvo porque creo en el Señor Jesucristo, en el Evangelio, pero yo siento que sigo pecando, ¿verdad? Yo siento que tal vez la ley, lo que dice la Biblia, no se me quede en la mente así, no es que la tenga así todo, pues. Entonces, cualquiera podría decir, bueno, esto tal vez no se ha cumplido, ¿cómo es la cosa? Bueno, el Espíritu Santo es el sello, y está la promesa en el Nuevo Testamento que mora en nosotros. Y el hecho que el Espíritu Santo mora en nosotros es que nos permite a nosotros realmente buscar a Dios. Porque habíamos hablado en clases anteriores, ¿verdad? Que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero en nosotros, por medio de la gracia del Señor de Dios, ¿verdad? Y por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es un don de Dios la fe, nosotros hemos nacido de nuevo, hemos sido transformados y ya nosotros somos santos a nivel posicional, o sea, ya nosotros somos apartados, somos pueblo de Dios y somos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Nosotros somos morada del Espíritu Santo y estamos en un proceso de santificación que es progresivo. Poco a poco vamos transformándonos, o sea, tanto por el apoyo, el poder del Espíritu Santo y nuestra colaboración, porque ahí sí hay una sinergia en donde tenemos que trabajar por ello también. Entonces, en ese proceso de santificación, nosotros vamos transformándonos y vamos de gloria en gloria hasta ser como el modelo de varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Y obviamente de este lado de la eternidad, pues no vamos a alcanzar esa perfección, porque seguimos estando con este cuerpo. Pero tenemos esa esperanza de gloria que cuando estemos en el reino del Señor Jesucristo, ahí sí, ¿verdad? Ya no vamos a tener relación con el pecado, ya nosotros vamos a ser semejante al Señor Jesucristo, por lo menos a nivel humano, ¿verdad? Porque obviamente el Señor Jesús tiene la naturaleza divina. Pero bien, entonces este nuevo pacto se refería a eso de que íbamos a ser sellados con el Espíritu Santo. Además de que va a llegar ese momento en donde realmente nosotros ya no vamos a pecar en ese reino. Entonces es el ahora, pero todavía no. Pero en eso consistía ese nuevo pacto y fue cumplido en el Nuevo Testamento. Ya vamos a ver los textos bíblicos que hablan sobre eso. Hebreos capítulo 10, versículo del 14 al 18. Dice el autor de la carta a los Hebreos: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿A qué se está refiriendo aquí? Esa ofrenda es el sacrificio del Señor Jesucristo, quien pagó el precio por nuestros pecados. Entonces, con esa ofrenda, con ese sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados, a nosotros que hemos creído en Él. Perfectos, imagínense la palabra que utiliza, ¿verdad? Por eso es que la salvación no se pierde.
Y pues nosotros estamos en ese proceso de santificación, pero ya somos santos también, apartados de Dios. Y dice el versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y aquí hace cita del Antiguo Testamento, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿No les recuerda algo? ¿No les sienten que esto es similar a algo que hemos leído? Pues sí, ¿verdad? Tiene que ver con esta profecía de Jeremías. Está prácticamente citando esta profecía. Y aquí el autor de la carta a los Hebreos está asociando ese sello del Espíritu Santo en el creyente, ese sacrificio del Señor Jesucristo y que por nosotros, por la fe, es que nosotros entramos a la familia de Dios, está asociándolo con este nuevo pacto. Añade, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Esto de y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones lo podemos leer en Isaías capítulo 43, versículo 25. Yo, habla Dios, ¿verdad? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Una garantía que nos da el Señor, ¿verdad? Que Él es el que nos prometió hacer ese acto de borrar esos pecados de nosotros. Eh, y bueno, y acordémonos que Dios es justo, entonces Él no puede, eh, como quien dice, liberar a alguien que es culpable. Por eso es que alguien tenía que pagar por nuestros pecados y satisfacer esa justicia de Dios, y ese alguien es el Señor Jesucristo. Por eso es que eh, todo fue perfecto, planeado, y gracias a Dios que así fue, ¿verdad? Pues donde hay remisión de estos, o sea, de los pecados, y remisión pues tiene que ver con eso, de borrar los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque ya lo hizo una sola vez y para siempre el Señor Jesucristo. Por eso es que dice que ahora somos perfectos para siempre, que nos ha hecho perfectos para siempre a nosotros los santificados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es nuestro representante. O sea, esa justicia de Él que vino, vivió perfectamente sin pecado, es imputada a nosotros. Entonces Dios, cuando nos mira a nosotros, mira a su Hijo amado, y obviamente Él es perfecto. Por eso es que se dice en otra parte de la Escritura que somos sin mancha delante de Dios, porque en Cristo Jesús nosotros estamos escondidos en Cristo, y por eso es que podemos nosotros ser santos. Bien, entonces sí, este nuevo pacto definitivamente es mucho mejor, con mejores promesas que el antiguo. Nuestro Señor lo confirma. Lo vamos a ver en Mateo capítulo 26, versículo 28. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Esto en el contexto de la institución de la Cena del Señor. Ese día de la Pascua, ya se acercaba ese tiempo en donde iban a capturar al Señor, lo iban a hacer un juicio injusto, si es que se le puede llamar juicio, simplemente por odio, por celos, no sé, y por la falta de fe, pues lo sentenciaron injustamente, lo golpearon, en fin, ustedes conocen la historia, pues lo crucificaron y todo. Entonces, en ese contexto, pues él está en esa celebración de la Santa Cena, y ni siquiera se menciona por ningún lado el Cordero, ¿verdad? Porque se supone que la Pascua, el símbolo principal de la Pascua era el Cordero, que se tenía que sacrificar y se comía, pues. Y en esta nueva institución de la Cena del Señor no se hace referencia del Cordero, porque el Señor Jesucristo es el Cordero sin mancha. Es como lo testificó Juan el Bautista. Pero bueno,
Entonces el Señor Jesucristo ratificó que este es el nuevo pacto. ¿Y qué significa eso de la sangre y del cuerpo de Cristo representado en el pan y la copa de vino? Eh, pues eso, que iba a sacrificarse, iba a morir por nuestros pecados. Entonces ese es el nuevo pacto, en donde nosotros hemos entrado por la fe en Él. También está en Lucas capítulo 22, versículo 20, creo que es el pasaje paralelo. Ajá, de igual manera, después que hubo cenado, ahí ya se habían comido el corderito, ¿verdad? Que ni siquiera se menciona. Tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ese es el nuevo pacto. Hay personas, algún tipo de denominación que dicen que nosotros todavía estamos en el pacto antiguo o que no se ha manifestado todavía el nuevo pacto. Pues eso no es así, ¿verdad? Nosotros ya estamos en este nuevo pacto, en Cristo Jesús. Los apóstoles también lo ratificaron, lo confirmaron. Y vamos a leer varios pasajes aquí. 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 25. El apóstol Pablo, en el contexto de como de enseñar lo que es la cena del Señor, la institución de la cena del Señor, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y es curioso porque el apóstol Pablo está diciendo que él recibió del Señor. Y, o sea, no vemos claramente de que el apóstol Pablo haya estado frente al Señor, ¿verdad? Pero sí a nivel, cuando ya había resucitado. Sí tenemos testimonio de que, bueno, cuando iba camino a Damasco, ¿verdad? Que se le apareció el Señor Jesucristo y que le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y también tenemos otro testimonio del apóstol Pablo que dice eh, que alguien viajó al tercer cielo, haciendo referencia de que él fue y conoció cosas que, pues sí, que no a cualquiera se le ha revelado. Entonces, muy seguramente el Señor Jesucristo le enseñó un montón de cosas y probablemente esta sea una. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria, o sea que eso simboliza, el pan y la copa simbolizan la muerte de Cristo. Y bueno, de alguna forma pues nos recuerda de que Él efectivamente pagó el precio por nuestro pecado. Fue ese sacrificio, ese cordero sin mancha, por el cual pagó el precio por nuestros pecados. Asimismo también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Bueno, entonces ahí está claro, ese nuevo pacto está instituido y nosotros lo hacemos a nivel de congregación en la iglesia que nos congregamos como un memorial de ese acontecimiento, como también esperando o declarando de que Cristo va a volver también y esperamos en Él, ¿verdad? Para que podamos ya pasar este tiempo de que estamos en este mundo para poder estar en el reino del Señor. También en 2 Corintios capítulo 3 versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El apóstol Pablo está mencionando que él mismo es ministro, o sea, es un servidor que, o sea, con las competencias adecuadas, con las capacidades, habilidades, conocimientos, fue adiestrado, fue capacitado para eso, para poder compartir ese conocimiento del nuevo pacto. No de letra, dice, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aquí pues hay personas que como que este pasaje lo utilizan para decir algo así, como quien dice de que uno no tiene que, por ejemplo, ¿verdad? Estudiar mucha teología o estudiar mucho la Biblia, porque el mucho estudio como que
como que a uno lo puede hacer que se pierda, ¿verdad? Por eso y hacen referencia a este versículo, ¿verdad? Que la letra mata, pero más el espíritu vivifica, dice. Haciendo referencia de que hay que ser como más espirituales, ¿verdad? Y eso queda como más abstracto todo, porque, o sea, al mencionar eso, pues, ¿de qué forma lo puedo interpretar? Sí, nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y efectivamente Él es quien nos recuerda muchas cosas de la palabra y nos instruye, ¿no? Definitivamente. Pero aquí el contexto de este pasaje no está refiriéndose a que no debemos de estudiar la Biblia, a que no debemos nosotros, por ejemplo, estudiar en un seminario o algo así, sino que aquí lo que hace referencia cuando habla de esa letra se refiere a la ley del Antiguo Testamento. Por eso está hablando del nuevo pacto, o sea, no está hablando del pacto antiguo, que era según la ley. Entonces, a eso se está refiriendo este pasaje. Pero bueno, también tenemos Hebreos capítulo 8, versículo 8, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Bien, ese nuevo pacto es al que se hace referencia, ¿verdad? Luego tenemos el versículo 13, o sea, estamos como analizando el capítulo 8 de Hebreos, pero como es bastante extenso, por eso es que no lo puse todo, sino que vamos a leer versículos claves que nos van a permitir en su contexto, pues, ver que efectivamente ese nuevo pacto es confirmado en estos últimos o postreros tiempos en el que estamos viviendo. O sea, prácticamente estamos en este nuevo pacto, pues. Dice el versículo 15, quiero ver, creo que era el 13. Bueno, creo que no lo puse, quiero ver, Hebreos 8:8. Sí, creo que me equivoqué por ahí, pero bueno, en Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, el Señor Jesucristo, el mediador, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahí pues se dice claramente que ese nuevo pacto pues está vigente. El Señor Jesucristo es el mediador y Él fue el que por su muerte pues estos pecados han sido eh, ya borrados en nosotros. Obviamente para los llamados, quienes entran en esta gracia del Señor Jesucristo, de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Bien. Hebreos capítulo 12, versículo del 21 al 24. Hago referencia bastante en Hebreos porque ahí es donde se menciona o se explica más sobre esto del pacto. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esto en el contexto de cuando se recibió la ley en el Sinaí, cuando se estableció ese pacto mosaico, ese antiguo pacto se puede decir. Así fue, ¿verdad? Un poco así maravilloso, con señales, con prodigios, la montaña estaba como en fuego, la voz de Dios era, o sea, la gente tenía miedo, pues. Y dice el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Imagínense todo lo que menciona y nosotros ya estamos en esa condición, que nosotros ya nos hemos acercado a todo esto que menciona, que son cosas que no podemos explicar del todo bien, ¿verdad? Son cosas espirituales, pero el punto es de que nosotros, como estamos en Cristo,
pues nosotros ya somos parte de este nuevo pacto. Y siendo el Señor Jesucristo el mediador de ese pacto. Porque nosotros estamos en Cristo, es por eso que nosotros podemos ser parte de este nuevo pacto. Luego tenemos, quiero ver, 12, 24 al 25. Sí, creo que me hizo falta poner algunas cosas aquí. Bueno, ya son las 50, quiero ver 55 minutos. Creo que solo, ya casi vamos a terminar esta parte de la clase. El Nuevo Testamento explica el cumplimiento de la promesa del nuevo pacto. Bien, el Antiguo Testamento eh, vemos una gran cantidad de historias, vemos cómo fue el origen de toda la creación, nos da a entender sobre Dios, nos acerca al conocimiento por medio de una revelación progresiva sobre el Mesías, el Señor Jesucristo. Y todo eso apuntaba hacia ese plan de salvación en Cristo Jesús. Entonces el Nuevo Testamento interpreta prácticamente mucho de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Y se da el cumplimiento de esa promesa del nuevo pacto. Entonces es muy trascendental. Bueno, la Biblia pues hay varias formas de interpretarla. Ah, en el mundo del cristianismo evangélico hay una postura de interpretación que es la más común entre las iglesias, que se llama dispensacionalismo, en donde se puede ver diferentes dispensaciones o, por así decirlo, periodos de tiempo en donde Dios trata de una forma con el ser humano. Entonces desde el Edén, prácticamente desde el comienzo, desde la creación misma, tenemos la primera dispensación que se llama inocencia. Luego, generalmente este tipo de dispensación inicia con un tipo de pacto, se podría decir, y finaliza esa dispensación por un fracaso, que generalmente es un fracaso nuestro, ¿verdad? Como seres humanos. Entonces Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Cayeron y fueron expulsados del jardín del Edén. La siguiente dispensación es la de la conciencia y finalizó con el diluvio. El ser humano descarriado totalmente, solo se salvó Noé con sus hijos y bueno, el diluvio pues es el final de esa dispensación y entonces empieza otra dispensación, el gobierno humano, que termina esa dispensación en la Torre de Babel. Esta es una forma de interpretación, ¿verdad? No, o sea, y bueno, sí es la más popular. Iglesia Bautista Miramonte, entiendo de que eh, se basa en esta interpretación del dispensacionalismo. Y así podemos ver las demás dispensaciones, el gobierno humano, la promesa, ya es el tiempo de el pacto de Abraham, hasta llegar al pacto de Moisés, que es prácticamente la ley, ese Antiguo Testamento. Después viene Cristo Jesús, Él está dentro del pacto de Moisés, o sea, Él cumple la ley a cabalidad. Y de ahí inicia este periodo de tiempo, esta dispensación de la gracia. Ahora somos salvos por gracia, ¿verdad? Y vemos la venida del Espíritu Santo. Luego está la dispensación, bueno, esta es ya la tribulación y la gran tribulación. En este periodo de tiempo son 7 años según el dispensacionalismo. Luego viene la segunda venida de Cristo. Bueno, son dos segundas venidas de Cristo realmente. Una en el aire y otra con su iglesia. La primera viene en el aire para llevarse a los hijos de Dios, ¿verdad? Los que estemos, si es que estamos, a los muertos también en Cristo. Y esta segunda venida viene ya con la iglesia a reinar aquí en la tierra por 1000 años, según
el dispensacionalismo. Luego pasa algo, el Armagedón sucede, o sea que dentro de este milenio pasa algo bien extraño. Ahí van a ver gente con cuerpo glorificado, va a estar el Señor Jesucristo reinando, pero también van a haber personas de carne y hueso, como nosotros, o sea, como estamos actualmente. O sea, es una cuestión bien extraña, ¿verdad? Y al final, Satanás va a ser suelto. Esa parte no se explica por qué fue atado aquí para después ser desatado. No, no, el dispensacionalismo no lo explica en sí. Y bueno, y se da el Armagedón, la batalla final, y después termina con los juicios ya finales, ¿verdad? Que el castigo eterno, ahí es lanzado en el agua de fuego la bestia, el falso profeta y Satanás. Eh, la bestia me refiero al anticristo, ¿verdad? El anticristo, el falso profeta y Satanás. Y bueno, y todos los que no están escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Y los demás, los hijos de Dios, pues van a estar reinando con Cristo para siempre, ¿verdad? A eso se le conoce como el estado eterno. Entonces ese es el dispensacionalismo. Pero también existe otra forma de interpretación. No me voy a entrar mucho en este tema porque, bueno, primero que llevaría mucho tiempo y pues no, el material de avance no nos da este contenido tampoco. Además que ya terminó prácticamente la clase y ya me pasé de la hora. Pero es bueno que sepan de que también hay otra forma de interpretación que tiene que ver con la teología del pacto. Esto es más arraigado a la reforma protestante como tal. El dispensacionalismo es algo relativamente actual, no tiene mucho tiempo de existir, se podría decir, la forma en como ahora existe. Eh, Juan Nelson Darby es prácticamente uno de los que tuvieron iniciativa para hacerlo y lo difundió de manera más popularmente la Biblia comentada de Scofield. Ahí ustedes pueden investigar si quieren para conocer de dónde viene este estilo de interpretación. Pero aquí tenemos la teología del pacto en donde se refiere a los pactos que ha hecho Dios con su pueblo. Entonces tenemos el pacto de redención, esto es porque la salvación siempre ha sido por fe, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, siempre ha sido por fe y siempre ha habido un plan de salvación antes de la fundación del mundo. El pacto de obras que tiene que ver en el Génesis, en donde ellos solo tenían una ley, que era no comer del fruto prohibido, pues y fallaron, ¿verdad? Luego está el pacto de gracia, como les mencionaba, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y aquí tenemos el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Aquí, en el Antiguo Pacto tenemos el pacto adámico, noético, el mosaico, el davídico y el Nuevo Pacto profetizado para el Nuevo Testamento y luego la eternidad. Más o menos así. Yo realmente no puedo ahondar mucho en esto, por cuanto en la próxima clase vamos a continuar con el tema del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, opinión o algo, pues con mucho gusto les voy a ayudar. Ahí solo lo escriben ahí en WhatsApp, porfa. Bien, nos quedamos hasta acá. Muchas gracias. Si han llegado hasta acá, pues que el Señor les bendiga mucho. Y pues vamos a orar para cerrar este tiempo. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por el programa de avance. Gracias porque podemos aprender más de ti, Señor. Ayúdanos a poder discernir correctamente, Padre, a poder interpretar correctamente tu palabra y que podamos, Señor, escudriñar las escrituras de tal manera podamos nosotros madurar en la fe, madurar espiritualmente y poder compartir con otros, Señor. Que podamos dar testimonio de ser hijos y siervos tuyos, que podamos vivir en consecuencia del conocimiento que estamos teniendo de tu palabra, Padre. Te damos las gracias por todo. Bendice a mis hermanos que se han conectado, Señor, para poder estudiar conmigo la palabra y pues ayúdanos, Señor, a salir adelante y mejorar cada día. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por los méritos de mi Señor, te hemos pedido todo. Amén y amén.
Bien, gracias, pasen buen día y pues Dios mediante nos vemos la otra semana. Nos vemos.